Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Y ahí donde están vamos a abrir la palabra de Dios. Así no se nos hace más tarde, ¿sí? Le damos lugar a ella, que es la profeta mayor. Amén. Doy gracias al Señor por poder estar en este lugar una vez más. Porque no hay cosa más agradable, hermanos, que poder servir a Dios, que poder trabajar para Él, que poder ser usado para Él. Amén. Ya somos bendecidos con la salvación que nos ha dado y ser usados encima es un regalo mucho más, ¿no? Así que le doy gracias a Él por ello. Vamos a estar abriendo la palabra en el libro de Romanos, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 12. Amén. Le vamos a dar lectura a este pasaje que por ahí parece un poquito confuso, un poco difícil, mezcladito así, pero si el Señor quiere y el Espíritu Santo obra, que lo podamos entender, que lo podamos comprender. Amén. Le damos lectura, si ya lo tienen. Amén. En el nombre de Jesús le damos lectura y dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, la semilla ya fue entregada, Padre amado. Por eso te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú estés obrando en esta hora, Señor, haciendo que esa semilla pueda germinar en cada corazón y que le des el oportuno crecimiento conforme a tu tiempo, Señor. Pero te pido que seas tú, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, para poder entender y comprender, para que la iglesia, Señor, podamos escuchar y comprender lo que tú nos quieres decir. Alabamos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito Dios. Esta palabra, como les decía hace un ratito, parece un poco un trabalengua, un poco reiterativa, quizás un poco enredada, pareciera. Pero en realidad dice casi lo mismo, ¿no? En diferentes maneras lo dice el apóstol, pero dice lo mismo. El libro de Romanos es un libro, particularmente creo yo que el libro de Juan y el libro de Romanos son mis preferidos, ¿sí? Pero ¿por qué le voy a decir que son? Porque me parece que son los dos libros que siempre nos llevan a arrodillarnos a Cristo. Son dos libros que no hay forma de que cuando los termines de leer no quedes desparramado en el piso. ¿Por qué? Porque el libro de Juan te presenta a Dios hecho carne, a Dios que vino a dar la vida por nosotros, pecadores. Pero el libro de Romanos nos muestra la condición del hombre, nos muestra cuál es la condición del hombre y cómo el hombre puede justificarse y que no hay otra manera que sea a través de la sangre de Jesús. Amén. Amén. Entonces eso te lleva
a que entendamos cuál es la obra de Cristo. Amén. Y una de las cosas que tenemos que entender, que es esencial, importante, para poder entender la obra de Jesús, es entender qué es el pecado. Amén. Porque muchas veces escuchamos el pecado. De hecho, hoy en este ratito que hemos leído, creo que lo que más abunda es la palabra pecado. Pero muchas veces no entendemos qué es el pecado. Yo hace 4 años que me he convertido y les puedo asegurar que el primer año no entendía bien lo que era el pecado. Amén. Y lo repetía muchas veces, pero no me cerraba del todo qué era. ¿Sí? No me cerraba del todo qué era. Y ¿saben qué? Cuando nosotros entendemos realmente lo que es el pecado, no para nosotros, porque para nosotros el pecado no es grave. Y ahí está el problema del cristiano. Amén. Para nosotros el pecado, cuanto mucho, es un delito. Amén. Los demás son errores, los demás son defectos, hoy en día es enfermedad, muchas cosas, pero para la Biblia es pecado. Amén. Y no para la Biblia tanto, sino para el que la escribió. ¿Sabe quién es? Para Dios. Amén. Entonces tenemos que entender qué es el pecado para Dios. Amén. Y cuando nosotros comprendemos qué es el pecado para Dios y cómo afecta a la santidad de Dios, porque son las dos cosas que se contraponen, ahí podemos recién entender la obra de Jesús. Amén. Ahí podemos entender la intensidad de esa cruz y lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Entonces, muchos han hablado, filósofos, estudiadores, pensadores, sobre cómo fue que el mal llegó a las sociedades, cómo el mal llegó al mundo y cómo la muerte, incluso hasta el día de hoy, siguen luchando por estirar la vida, por tratar de evitar lo que es inevitable. Muchísimos, pero grandes pensadores, grandes hombres ilustres para el mundo, como Marx, por ejemplo, como Nietzsche, como Freud, que han buscado saber de dónde viene la maldad. Esas 3 personas que le acabo de decir son ateas. ¿Y qué le quiero decir? Ninguno de ellos fue a la fuente. Por eso que no pudo llegar. Por eso que terminan diciendo, como dice la palabra en Romanos 1, terminan devariando. Dice la palabra que los sabios se convirtieron en necios. ¿Por qué? Porque no recibieron la verdad. Porque rechazaron la verdad. ¿Y sabe quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces ahí está la verdad. Y la palabra nos dice, acá arranca diciendo Romanos 12, me presenta una comparación. Me trae a 2 personas, a 2 hombres que estuvieron en esta tierra. Uno fue el primero, Adán. El otro es el segundo Adán o el poster Adán, o el postrero, el último, que es Cristo. Y me muestra un poco las similitudes entre ellos dos, pero también me muestra las diferencias de sus obras. Amén. Y arranca el versículo 12 diciendo, por tanto, como el pecado, y ahí me voy a detener en la 5ª palabra de esta oración, el pecado. Yo les decía recién, hermano, que Dios me ministraba mucho sobre esto, porque a mí fue de bendición y hoy me siento más llena todavía, porque estos días me ha sido más de bendición, porque veo que la palabra no tiene fin. Y la palabra te sigue dando y te sigue dando y te sigue dando. Menos mal que uno no engorda con todo eso, porque si no estaríamos todos redondos. Pero realmente es así. Cuando uno medita y medita y medita, más el Señor se luce en darte. Porque dice la palabra que el que me busca me va a hallar. Amén. Y el Señor me hacía ver algo con respecto al pecado. Primero les voy a decir cuál es la definición de pecado. Que yo sé que usted la conoce, que la ha escuchado. ¿Sí? Pero es bueno saberlo, porque el pecado es lo que más, esa es la palabra que más abunda en la Biblia, y tanto en el hebreo como en el griego es más o menos lo mismo. Prácticamente dicen que es errar al blanco. Yo sé que usted lo ha escuchado eso, que es salirse del camino, que es desviarse del curso, que es salir de la marca. ¿Sí? Y si usted ve quién es el curso, quién es la marca, quién es el blanco, Cristo. Entonces todo tiene que ver con salir del propósito de Dios. Amén. Ahora, les decía recién que para nosotros el pecado es algo muy sencillo, es algo muy liviano, y ese es el problema de nosotros. Pero para Dios, la palabra me dice otra cosa. La palabra me dice que todo pecado, sea que yo le pego un pisotón a alguien, le insulto a alguien, hago cualquier cosa en contra de la naturaleza, lo que sea que haga, ese pecado primero atenta
contra Dios. Amén. Primero, el primero que está ofendido es Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, empiezo a entender, caramba, entonces cuando yo no perdono, porque quizás yo no perdono, inclusive, pongámosle, teniendo razón. Pero yo no perdono, ¿por qué? Porque miro al que me dañó, porque miro al que me ofendió. Pero si yo veo que al primero que estoy dañando por no perdonar es a Dios, la cosa cambia. Porque yo estoy diciendo con mi boca, yo amo a Dios, yo alabo a Dios, yo le doy gloria a Dios, pero resulta que a mi hermano no le hablo, le clavo el visto, me ando escapando, no le contesto los mensajes, porque no lo quiero ver mi figurita, pero yo digo que amo a Dios. Y sin embargo, al primero, dice la Biblia, que estamos ofendiendo, es a Dios. Entonces ahí puedo entender, porque Jesús nos dijo, si no perdonás, no te puedo perdonar porque el daño me lo estás haciendo a mí. Amén. Me lo estás haciendo a mí, dice Jesús. Y fíjense que David, el rey David, cometió dos pecados grandes que la Biblia me cuenta. Habrá pecado mucho más, claro, porque es pecador como nosotros. Pero la Biblia me habla de un pecado que es el adulterio que comete con Betsabé. Pero ese no fue solamente el pecado en ese hecho. Fue una consecución de pecado. Primero hubo codicia, después hubo abuso de poder, después hubo mentira, hubo engaño, hubo adulterio y asesinato. Pero así todo, Salmos 51:4, cuando es confrontado por Dios, fíjese lo que él dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, el rey David estaba reconociendo que el pecado había sido contra Dios. Contra Dios, hermanos. Fíjese usted la gravedad del pecado. Y yo no estoy haciendo distinción si el pecado es pequeño o el pecado es grande. Pero siempre el pecado, primeramente, es una ofensa a Dios. Amén. Es una ofensa a Dios. Otra de las cosas que tiene el pecado es que demuestra la falta de amor a Dios. La palabra nos dice en Juan 14:15, el que me ama, si me amáis, guardás mi mandamiento. Si me amás, me obedecés. Si me amás, seguís mi ley. Entonces cada vez que nosotros no cumplimos la ley, que estamos en pecado, que pecamos, es una falta de amor a Dios. Amén. Aun cuando creamos que no es tan grave. Sí. ¿Y sabe qué? Estamos violando el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, cuando yo violo cualquier pecado, sea en 1847, estoy violando el primero. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo por qué es tan grave el pecado para Dios? Amén. Otra de las razones es que no le estamos dando la gloria cada vez que nosotros pecamos. Nosotros podemos estar todo el día, gloria a Dios, está bien que lo hagamos, porque la gloria es para Él. Porque si yo estoy acá parada es por Él, la gloria es para Dios. Si usted está acá es porque la gloria es para Dios. Pero la mayor expresión de darle la gloria es cumpliendo el propósito de Dios, es cumpliendo su voluntad. Porque nosotros fuimos creados, dice la Biblia, para darle la gloria a Él. ¿Sabía usted eso? Nosotros fuimos creados para darle la gloria a Él, para que en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios. Colosenses 3:23 me habla sobre esto. Me dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Primera de Corintios 10:31, perdón. Fíjese lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que todo lo que hacemos, hermanos, todo, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, porque es toda una rueda de 24 horas, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Sí, Dios nos puso para que disfrutemos de la vida, pero de acuerdo a la manera de Dios. Entonces le estamos dando la gloria a Dios. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Cuando agradecemos, le damos la gloria a Dios. Cuando realmente agradecemos el momento que tenemos, sea que haya abundancia, sea que haya escasez, lo que sea, le estamos dando la gloria a Dios. Cuando nos llenamos con Él, cuando no necesitamos de otra cosa que no sea de Dios, ahí le estamos dando la gloria a Dios. Cuando lo ponemos en primer lugar, cuando le demostramos
porque sabe que todo es gloria para Él. Todo fue hecho para su gloria. Isaías 43:7 dice, bendito Dios, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo los formé y los hice. Amén. Para Él, somos de su propiedad, somos para darle la gloria a Él. Y cuando estamos pecando, nos hemos salido del propósito. ¿Cuál es el propósito? Darle la gloria. Entonces, cuando yo estoy pecando, yo salí del propósito de Dios. Amén. Por eso que es tan grave el pecado. El pecado siempre es impío. La Biblia me habla de los impíos en toda la Biblia. Muchísimos, pero muchísimos pasajes usted va a encontrar donde la Biblia habla del impío. Y la palabra impío o impiedad es aquella persona que no reconoce a Dios como Dios. Así es, Señor. ¿Sí? Es una persona que no reconoce una autoridad mayor a lo que es Él. Así es, Señor. Entonces ahí nos encontramos que la Biblia me dice que todos aquellos que no reconocen a Dios como Dios, es decir, todos los que no creen, todos los que no son de la fe, la Biblia me los llama como impíos. Amén. Pero también son impíos aquellos que conociendo la ley, aquellos que creemos, aquellos que por ahí estamos en una iglesia, pero que hacemos nuestra voluntad. Alábale. Y si hacemos nuestra voluntad, ¿quién está haciendo autoridad? ¿Es Dios? Entonces, ahí también, y fíjese cómo será que hasta la ley de los hombres me dice eso. Así es. Porque la ley de los hombres a mí me dice que la falta de conocimiento o la falta de conocer la ley no te hace, no te exime de nada. Sí, Señor. La ley dice, el artículo 8 dice claramente del Código Civil que la ley se presume conocida por todos. Así que si en la justicia terrenal ya se aplica ese criterio, ¿cuánto más para nosotros? Entonces, si nosotros conocemos la ley y no la estamos aplicando, estamos violando, estamos diciendo que a Dios no lo reconozco como Dios. Por eso que eso es lo que la Biblia llama impiedad. Amén. El pecado también es despiadado. El pecado es despiadado. ¿Qué significa eso? Despiadada. La persona despiadada es aquella persona que no quiere llevar el carácter de Cristo, que no quiere ser a la imagen y semejanza de Dios. Y usted me va a decir, bueno, pero ningún creyente querría eso. Depende. Muchas veces cuando nos negamos a los cambios que el Señor quiere hacer en nosotros, de alguna manera le estamos diciendo, yo no quiero ser así. Todo bien, pero esa parte no. Cuando el Dios nos pide mansedumbre, y yo sé que esto a muchos nos cuesta. Entonces, pero ahí, yo no puedo cambiar porque ven mi abuelo, mi tatarabuelo, todos eran iguales. Mentira del diablo. Usted puede cambiar porque es nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces usted no se tiene que negar, porque cuando usted se está negando, está diciendo, todo bien con Jesús, pero esa parte no la quiero. Hay poder en Jesús. ¿Y sabe qué es eso para Dios? Un acto despiadado. Eso para Dios es un acto despiadado. Amén. Por eso que la Biblia me lo dice muchas veces. El pecado también es rebelión. ¿Qué es la rebelión? Cuando yo me levanto contra una autoridad. Así es, Señor. Todo pecado es rebelión de alguna manera, porque yo estoy diciendo no a lo que tengo que hacer. El pecado también es transgresión. Dice la palabra en 1 de Juan 3:4, dice la palabra en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces ahí, infracción, la palabra infracción significa anomia. Anomia significa sin ley. Entonces, si una persona no cumple con la ley, es como si viviera sin ley para Dios. Sí, Señor. Está rechazando, está negando la ley de Dios. Y la Biblia me dice que la ley de Dios es perfecta. Amén. ¿Sí? Entonces, toda transgresión de la ley, nos guste, no nos guste. Y no me refiero solamente a la ley de Dios. Sí, Señor. Porque la Biblia también me dice que nosotros nos tenemos que someter a las leyes terrenales. Amén. Siempre y cuando no vayan contra su voluntad, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo le hago el caldo gordo a ciertas cosas de la ley terrenal, porque no me convienen, porque no me sirven, porque no me da ganancia, por la razón que sea, yo estoy infringiendo la ley. Amén. Estoy yendo contra Dios, estoy cometiendo un pecado para Dios. Amén. Amén. El pecado, dice la palabra también, que es abominación. Proverbios 28:9. Todo pecado
es abominación. El que aparta su oído, fíjese lo que dice esta palabra, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así es, Señor. Cada vez que nosotros rehusamos escuchar una palabra, cada vez que la rechazamos, porque a veces pasa que por ahí esa palabra nos toca, entonces le damos un contadito y la dejamos pasar. De alguna manera estamos rechazando la voz de Dios. Amén. Entonces dice el Señor, tu oración también es abominable, Así es, Señor. porque estamos rechazando su santa palabra. Amén. Amén. Entonces fíjese usted, hermano querido, lo que es el pecado para Dios. Así es, Señor. ¿Y por qué yo les decía que es tan importante entender? Esto es un pequeño detalle, hay mucho más. Pero para que entendamos un poquito, que esto choca contra la santidad de Dios. La santidad de Dios es uno de los atributos de Dios, para mí entender el más grande, porque todos se extraen de Él. O sea, sin santidad no serviría ni la inmutabilidad, ni la omnisciencia, nada serviría si no fuera santo. Aparte, si usted se fija, su nombre es santo. Amén. Su nombre no es misericordioso, su nombre no es bondad. No, su nombre es santo. Amén. Es 3 veces santo porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y es el único santo. Nosotros somos llamados santos por misericordia de Dios. También hay santos en el cielo por misericordia de Dios. Pero ninguno, hermano, es como Dios. Amén. Dice la palabra en Apocalipsis 15:14. Porque solo tú eres santo. Nadie es como Él. Por eso que Dios es incomparable. Por eso cuando Dios se encontró con Moisés, no le dijo, yo me parezco a fulano, yo me parezco a mengano, yo parezco un querubín, un serafín. No, yo soy el que soy, dijo el Señor. Nosotros nos podemos comparar. Somos todos santos, pero yo me puedo comparar con cualquiera. Si mañana un sapo me habla y me dice, ¿qué sos? Y soy igual que Susana, igual que el hermano Juan, porque somos humanos. Así es. Y vos sos sapo, pero Dios no. Nadie es como Dios. Eso significa la santidad. La santidad, Dios está como en por decirlo de una manera, como en un círculo completamente apartado de todo lo creado. De todo lo creado. Entonces, como es tan santo, Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Amén. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no soporta el pecado. Porque lo dice que es para Él abominación. ¿Qué abominación? Detestable, asqueroso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en presencia de Dios siendo tan pecadores? Primera pregunta que se nos viene a la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos violando la santidad de Dios, estamos afectando la santidad de Dios. Por allá anda una frase que la he escuchado un par de veces y un día la busqué y en la Biblia no está para nada, que dijo Mahatma Gandhi, ¿sí? Que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Esa frase no es bíblica. Podría tener un poquito de la palabra, podría ser, pero así dicha es incompleta. Porque ¿sabe qué le dice la palabra? En Salmo 5:5, vamos a leer lo que dice, para que usted vea lo que es el pecado para Dios. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No está diciendo, aborreces la iniquidad, aborreces el pecado. No, está diciendo, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:11. Fíjate lo que dice también con respecto a esto. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado significa enojado, con ira. Dios se enoja, Dios se aira, claro que sí, contra todos los que hacen impiedad. Pero ¿sabe qué? Dios también nos ama. Amén. Y gloria a Dios por eso. Porque nosotros somos tajantes, te quiero, te amo, pero Dios es Dios. Y claro que va a odiar el pecado, y claro que va a odiar cuando se hacen tantas injusticias, porque Él es amor. Y todo el que ama ante una injusticia, obviamente que se aira. Amén, sí, Señor. Si a mí me tocan a mi hijo y me hacen la peor cosa, obviamente que me va a doler y me voy a enojar. No voy a salir a matar, porque la Biblia me dice que no tengo que hacer eso, que tengo que perdonar. Pero sí me voy a enojar. ¿Por qué? Porque amo a mi hijo. Si Dios te ama, ¿cómo no va a sufrir cuando ve la maldad? Claro que sí. Claro que sí. Pero tenemos un Dios que también
ira, pero siempre está esperando que el impío se vuelva a Él. Amén. Amén. No es un Dios que se aire y que hace la cruz. No. Él está esperando siempre que te arrepientas y te vuelvas a Él. Amén. Por eso que Dios es grande. Amén. Amén. Por eso que Dios es grande. Pero ciertamente no es como nosotros. Por eso la palabra dice en el Salmo 50:21, dice el Señor, de cierto pensabas que yo era como vos. Ayúdalo, Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos a Dios hacerlo a nuestra imagen. Ayúdanos, Jesús. Por justamente no conocer lo que es el pecado, no conocer la santidad de Dios, terminamos adorando a un Dios que nos imaginamos en nuestra mente y lo imaginamos a nuestro entendimiento. Imagínese usted, ¿cómo podemos nosotros imaginar, teniendo la mente entenebrecida, teniendo pecado en nosotros, cómo podemos imaginar a Dios? Ayúdanos, Jesús. Nunca lo vamos a imaginar con la santidad que tiene. Amén. Porque ya nosotros estamos llenos de basura. Estamos negros, estamos contaminados como un carbón. Entonces, ¿cómo lo podemos imaginar a Dios? Por eso que Dios te está diciendo, ¿acaso pensabas que de cierto yo sería como tú? No, te equivocaste. Yo soy santo. Soy santo. Soy muy distinto. Por eso que es tan grave el pecado para Dios. Y acá la palabra nos decía, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿todos saben quién es ese hombre? Así es, Señor. Adán, el primer hombre creado por Dios. Y por el pecado que entró, una consecuencia, la muerte. Amén. Así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, porque todos habían pecado. Y acá me está hablando del origen del pecado. Yo sé que muchos de ustedes saben que el origen vino por Lucifer, ¿sí? Que fue Satanás el que trajo el pecado al mundo, pero después fue Adán y Eva lo que lo tomaron, los primeros hombres, primer hombre y mujer creados por Dios, que pecaron, que cayeron en desobediencia. Dios los había puesto en un jardín lleno de todo lo bueno. Y no solo bueno, dice la palabra. Dice bueno en gran manera. O sea, fíjense cómo sería. De hecho, nosotros disfrutamos de eso bueno que Dios creó. Porque cada vez que nosotros, no sé, plantamos una rosa y sale esa flor y la contemplamos. Yo veo a las hermanas que siempre ponen fotos de las flores de su jardín. Disfrutamos de eso. Esa primera rosa la hizo Dios. Pero cada una tenía su semilla, por eso es que hoy lo podemos disfrutar. Pero como eso, imagínense todo lo que tenía Adán y Eva. Pero Dios le dio una sola ley. Una sola ley. ¿Sí? Y ellos no la cumplieron. Ellos desobedecieron a esa ley. Y Dios les había dicho, el día que ustedes desobedezcan, el día que ustedes pequen, ese día ciertamente van a morir. Ese día ciertamente morirás. Y eso fue lo que aconteció. Cuando Adán pecó, se produjo la muerte espiritual primeramente, y después la muerte física. Pero son las dos muertes de las que hablaba Dios. ¿Por qué? Porque el hombre estaba viviendo en un lugar paradisíaco, con un libre albedrío que Dios le dio, y quiero que usted entienda el libre albedrío. Dios le dio un libre albedrío porque le dio una ley, y él tenía que obedecerla o desobedecerla. Entonces él tuvo la capacidad para tomar esa decisión. Amén. Pero todo lo que Adán y Eva vivían eran bajo el gobierno de Dios. Adán y Eva eran santos y estaban sujetos al gobierno de Dios. Y dice la palabra que cuando Eva fue tentada, la serpiente le dijo que ciertamente Eva no vas a morir, sino que el día que comas de ese árbol vas a conocer, se van a abrir tus ojos y serán como Dios, porque Dios le había dicho, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿ellos en qué estaban? ¿En el bien o en el mal? Estaban en el bien, pero era lo único que conocían. O sea, ellos no sabrían si esto era el bien, el mal o qué era. Era el bien, era lo que conocían, pero lo conocían. Después, cuando conocieron el mal, se dieron cuenta que era el bien. Amén. Pero yo meditaba en esto y yo digo, Señor, porque en este tiempo nunca lo había visto así. Muchas veces he leído la historia y a veces, bueno, hay muchas dudas de que si realmente fue un árbol o no fue un árbol, de que si fue tan así o que si es una parábola. Pero bueno, sea lo que sea, la orden está, la orden existió. ¿Y la orden qué te dice?
A ver, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ayuda. Ellos no conocían el mal y tampoco tenían la capacidad de conocerlo y poder no entrar en el mal. Pero cuando ellos conocen el mal, porque al salirse del propósito de Dios, al desobedecer, quedaron atrapados por ese mal. ¿Está usted entendiendo? Ese es el pecado de Adán. Por eso que es tan grave. Porque él lo que hizo es salirse de la voluntad de Dios. Es salirse del propósito de Dios. Y ahí entró en ese mismo mal por el cual fue tentado. Porque como dijo mi hermano, la serpiente le dijo: serán abiertos tus ojos y serán como Dios. Ese fue el pecado, querer ser como Dios, poder tomar decisiones como Dios, pero nosotros no somos dioses. No fuimos creados para tomar esas decisiones, sino para vivir bajo el gobierno de Dios. Amén. Cuando el hombre se sale de ese propósito, el hombre queda completamente perdido. Queda completamente solo, queda completamente desorientado, porque no tiene la capacidad, porque no es Dios para conocer el mal y no entrar en él. Así es, Señor. Amén. Entonces es por eso que ahí fue el gran pecado. Y dice que el pecado ese no solo quedó en Adán, no solo quedó en Adán, sino dice que se transmitió a toda la generación natural que vino después de Adán, o sea, toda la raza humana, porque todos hemos nacido de esa semilla. Amén. Amén. Y como usted planta no sé, cualquier planta, y se abicha, se apesta, lo que sea, y después cuando da el fruto, es muy probable que esas semillas también ya vengan así. ¿Por qué? Porque ya se corrompió esa planta. De la nueva manera. Ese pecado que cometió Adán, que trajo esa muerte espiritual, esa separación. La palabra muerte significa tanato, significa separación. Se separó el hombre de Dios, el alma se separó de Dios. Eso fue transmitido a toda la raza humana. Por eso es que todos hemos nacido con pecado. Todos nacemos en pecado. En pecado fui concebido, dijo David. Y no se está refiriendo a que la madre es una adúltera o una fornicadora. No, se está refiriendo a lo que dice Romanos 12. A que el pecado fue transmitido. Y esto en teología se conoce como el pecado original. Amén. En realidad muchos creen que el pecado original es el hecho puntual de desobediencia de Adán y Eva, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Hay dos doctrinas que se las voy a contar, que existieron en el siglo IV, que hablan sobre el pecado original. Una es de Pelagio. Él dice, bueno, sí, Adán y Eva pecaron, y todos los hombres mueren porque imitaron ese pecado de desobediencia. Y por el otro lado vino San Agustín y refutó eso, diciendo que no, eso no es bíblico, porque la misma palabra nos dice que el pecado se transmitió, el pecado pasó, el pecado es heredado, el pecado pasó a toda la generación. No es imitación, porque entonces si fuera imitación, entonces yo tendría que imitar a Cristo para salvarme. Y sí, obviamente buscamos imitar a Cristo, pero yo no me salvo por imitar a Cristo. No me salvo ni siquiera por hacer las cosas que hace Cristo. Me salvo por la fe puesta en Cristo. Amén. Amén. Entonces esa es la diferencia. Y la Biblia me habla que sí hubo una transmisión. ¿Sí? Que fue una transmisión y que eso afectó mucho al hombre. A tal punto lo afectó que, como dice Calvino y como dice la propia palabra de Dios en Efesios 2, estamos muertos. ¿Sabe que del cielo para abajo Dios no nos ve vivos, nos ve muertos? Muertos en delitos y pecados. Es decir, que nos ve como nosotros vemos en los zombies en la película. Así. Que andamos para acá, que andamos para allá, comprando, shopping, celular, todo lo que usted quiera, son muertos. Están muertos. ¿Por qué? Porque están desconectados de Dios. Porque tienen una muerte espiritual. Porque se han desconectado del propósito de Dios. Amén. Por eso es que Dios nos ve muertos, como dice Efesios 2. Efesios 2 dice, y os dio vida. ¿Qué es lo primero que hace Cristo cuando llega a nosotros? Darnos vida. Porque un muerto no puede creer, un muerto no se puede arrepentir, un muerto no puede hacer nada, porque está muerto. Entonces necesita que Dios le dé vida espiritual. Necesita que Dios le abra los ojos, le abra los oídos para que esa persona pueda reaccionar. Amén. Claramente lo dice la palabra. Dios dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la potestad del príncipe de este mundo,
pecado transmitido, sino también por el pecado que cometemos. Porque todos hemos nacido con eso. Por eso que la palabra sigue diciendo, acá, que lo vamos a seguir leyendo, dice, pues antes de la ley había pecado, antes de la ley de Moisés se está refiriendo acá, en el mundo, pero donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. No obstante, también, pero mientras, o por eso, que es otra versión, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál es la manera de la transgresión de Adán? Violando una ley. Acá lo que me está diciendo el pasaje es, en nuestra vida normal y natural, nadie puede a usted llevarlo a la cárcel si usted no se le acredita que usted violó un delito, que usted cometió una infracción, que usted cometió una acción que amerite una acción judicial de cualquier tipo. Nadie usted lo puede llevar a la cárcel si no hay una ley violada, si no hay infracción a la ley. Sería completamente injusto. Y acá me dice la palabra que todos los que nacieron desde Adán hasta Moisés no tenían ley. Ellos vivían en una nómina. Ellos hacían lo que querían. No había ley. No había nada que los restrinja. Por eso Dios tuvo que mandar un diluvio. Por eso Dios tuvo que destruir 2 ciudades. Porque estaban llenas de pecado, ¿sí? Y de descontrol. Pero no había ley. Y sin embargo, todos ellos murieron. Entonces, si bien no había una ley directa, por eso que es como la de Adán, no había una ley en la cabeza de cada persona, directa como la que sí tuvo Adán, sí estaban todos en Adán. Estaban en Adán. Y porque murieron es porque está el pecado de Adán imputado en cada ser humano. Eso es lo que se conoce como el pecado imputado. El pecado se nos imputa por el pecado original. Y las consecuencias de ese pecado, que es muerte espiritual, muerte física y toda la depravación que vino al hombre. Porque el pecado con el que nacemos, incluso los niños, hoy puede nacer un niño y a la hora se puede morir. ¿Sí o no? ¿Y por qué se muere ese niño? Si ese niño no pecó, porque lleva el pecado. Porque lleva el pecado. De hecho, cuando ese niño, aunque no tenga entendimiento, ya de chiquito se te ponen así, que tienen autoridad, que esto, que el otro, y ya te quieren mandar, te quieren manejar la vida. Porque está la rebeldía, está todo en el ser humano. Que después ese ser humano se manifieste más pecador, menos pecador, eso variará de acuerdo al lugar donde viviste, de acuerdo a la crianza que tuviste, a la educación y un montón de cosas. Pero el pecado está. El pecado está, porque ha sido heredado. Y aparte, porque pecamos. La Biblia me dice que yo no soy pecadora porque peco, sino que peco porque soy pecadora. Porque ya nací en pecado. Y elegí pecar también. Porque esto no quiere decir que el hombre sea inocente. No, el hombre no es inocente. Porque la Biblia me dice que el hombre tiene una conciencia. Y todas estas personas en las cuales no había ley, tenían una conciencia como la que nosotros tenemos. Sin embargo, ellos hacían lo que querían. Por eso que dice la palabra que la conciencia es la que nos acusa y la que nos defiende. Y cuando estemos frente a Jesús, va a ser también la conciencia la que te va a decir, sí, tienes razón. Porque nosotros seguramente nos vamos a querer olvidar. Pero ¿sabes qué? Dios tiene todo anotado. Entonces es la conciencia la que a nosotros nos dice, y de ella nadie, pero nadie puede escapar. Quizás alguno podrá querer taparlo. ¿Cuántas personas que han engañado a su mujer y bueno, tienen un ataque con la conciencia? Bueno, van, le pagan un viaje, se van al Caribe. Para limpiar la conciencia es eso. Nada más que para limpiarla. Para limpiarla y suavizarla un poquito. Para que la conciencia no les dé y puedan dormir. Pero es así, la conciencia no la podemos controlar. ¿Y quién puso la conciencia? La explosión, como dice el Evangelio. No. Fue Dios. Fue Dios. Entonces, somos pecadores, traemos el pecado, somos depravados, somos asquerosos. Sí, para Dios lo somos. Aunque usted me diga, pero hermana, yo no soy todo eso que usted me está diciendo. Bueno, correcto, yo te creo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay un aparatito que creo que se llama Hostel, que es para tomar el corazón. Bueno, si existiera un aparatito que nos midiera a nosotros los pensamientos durante un mes, una semana te digo, vamos nomás, una semana. Yo creo que más de uno no puede entrar ni mirarlo, no podríamos levantar la cara. No la podríamos levantar. Porque puede que no lo hagamos, perfecto, pero no lo hacemos ¿por qué? Por las consecuencias. No lo hacemos porque vamos a ir preso,
No lo hacemos porque no, voy a quedar mal, porque hay un reproche social, moral, si hago tal y tal cosa. No lo voy a hacer porque ¿qué van a decir de mí, de mi familia? Pero no significa que no lo sientas. Así es, Señor. No significa que eso no esté en tu corazón. No significa que no lo pienses. Hay poder en Jesús. Amén. Por eso es que sí está la depravación. Sí está la depravación, la impiedad en cada corazón, en cada persona. En cada persona está lleno de pecado. Amén. Sí, Señor. Ahora la palabra me dice que la muerte, que es la consecuencia del pecado, pasó a todos. Pasó a todos. Dice, y aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Y sabemos que el que había de venir, ¿quién es? Jesús. Ahora, pensemos esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo puede ser, como dicen algunos, que yo tenga que lidiar con esta pecaminosidad, con esta condición de pecador? Si yo no cometí ese pecado primero. Muchos pensamos eso, muchos pueden pensar eso. Entonces la Biblia me enseña, hay una teoría que se lo voy a explicar para que usted la entienda, que es la teoría de la representación, la teoría del pacto de obras, que me enseña por qué razón nosotros heredamos el pecado. Y esta teoría se basa en que Dios estableció dos cabezas de representación. La primera fue Adán. Adán es el representante de la raza humana. De hecho, por eso que es bíblica completamente, la palabra Adán significa humanidad. Significa humanidad. Es decir, que toda su descendencia natural salen de los lomos de él, son en él. Por eso que la obra de Adán pasó a todos los hombres. Y lamentablemente no fue buena, con lo cual caímos, como quien dice, todos en desgracia, porque todos tenemos esa necesidad, esa condición de pecar. Pero si lo vemos desde el otro lado, de Jesús es el representante. ¿De quién? De los que han creído su nombre. Y Jesús también tuvo un obrar, pero fue perfecto ese obrar. Fue en obediencia, fue en sujeción, fue completamente en obediencia a la voluntad de Dios. Y toda esa obra de Cristo, ¿a quién beneficia? A los representados. ¿Se da cuenta usted que es el modelo que Dios usó y que hoy se usa en casi todas las sociedades? Es el modelo de representación. Gracias a Cristo, porque no es por nuestras obras, sino es por la obra de Jesús, es que Él nos representó 100%. Y por eso podemos decir que estamos justificados. Por la representación que tenemos, que se llama Jesús. Amén. Ahora, el primer hombre nos representó mal, falló y nos acarreó muchas cosas, incluso la muerte física. Pero el nuevo representante no solo te da vida en abundancia, sino que te da vida eterna. Te da vida eterna. Ese es el representante. Y gloria a Dios que tenemos representantes. Porque por allá alguien dijo, bueno, pero yo no elegí a Adán. Y es verdad. Ninguno de nosotros elegimos a Adán. Ahora yo te pregunto, ¿vos podrías haber hecho mejor obra que Adán? Pues yo podría haber actuado mejor que Adán. Y así todo, si fuera sin representante, ¿hoy podríamos nosotros justificarnos ante Dios? No hay manera. Gloria a Dios que tenemos un representante divino, hermoso y perfecto como Cristo Jesús. Amén. Que nos representa y que nos va a llevar a la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Y la palabra sigue diciendo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Acá me empieza a dar todas las diferencias, porque hasta ahora vimos las similitudes. Adán y Cristo, los dos son representantes, los dos son enviados por Dios, pero los dos actuaron de diferente manera, y eso genera diferencias. Amén. Por Adán entró la perversión de pecado, entró la muerte espiritual y entró la muerte física. Pero ¿qué entendemos nosotros por la pecaminosidad o por esta condición de pecador? Porque yo recién te decía que con la muerte física Dios nos ve así. Dice la palabra en 1 de Timoteo 5:6 también, cuando habla de las mujeres, que esto no es solamente para las mujeres, no se salvan los hombres tampoco, pero bueno, acá está hablando de las mujeres. Dice, a la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. ¿Te das cuenta? Viviendo. Ella cree que está viva, pero está muerta, dice el Señor. Está muerta porque se entrega a los placeres.
Amén. En los placeres de la carne. Entonces, la muerte espiritual es uno de los principales situaciones que nosotros vivimos, que tenemos en nosotros, que estamos separados completamente de Dios. Y al estar separados completamente de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro conocimiento está entenebrecido. Así es, Señor. Porque todo nuestro conocimiento va a ser conforme a nosotros. Y si nosotros estamos manchados, el conocimiento, como yo les decía al principio de estos 3 ateos, pueden ser ilustres, pueden ser un bocho, pueden ser máster, haber sacado los mejores premios, pero siguen siendo unos necios. Así es, Señor. Porque no tienen el conocimiento de Dios. Amén. ¿Y saben quién fue el único hombre que se paró y que dijo, yo soy la verdad? Amén. Es Jesús. Amén. Es Jesús. Amén. Todo lo que no es verdad, ¿qué es? ¿Qué es? Mentira. Es mentira. Entonces, todo lo que el hombre quiere armar está viciado. Por más conocimiento que podamos tener, si no es espiritual, si no viene de Dios, No sirve. es sabiduría de hombre. No tiene vida. Es sabiduría de hombre. No es la sabiduría de Cristo, porque nunca podríamos dar un conocimiento puro si estamos en pecado. Jamás lo podríamos hacer. Por eso es que los creyentes tenemos ese privilegio que se llama palabra de Dios. Que es para adquirir un conocimiento nuevo, porque si somos nueva criatura, tenemos la mente vacía, entonces tiene que estar renovada, dice la palabra. ¿Con qué? Con la palabra. Amén. Ella es la que nos da el verdadero conocimiento. Nuestra conciencia, la conciencia misma que todos tenemos, aún así todo, no es la misma conciencia, la mía, en este momento, que la de una musulmana, por ejemplo. Es completamente diferente. Cuando yo estuve allá en Marruecos, me acuerdo que yo veía que ninguna andaba en bicicleta, que no andan en bicicleta las mujeres, porque es un pecado andar en bicicleta, porque es una atracción a los hombres, entonces la mujer no puede andar en bicicleta. Amén. Pero para nosotros eso no es pecado. Todas las mujeres andamos en bicicleta. Entonces te das cuenta y la conciencia es distinta, porque ellas no lo hacen. No lo hacen aunque vos le digas, venía a dar una vuelta acá que nadie te ve. No porque Allah me ve, te dicen. Entonces, ¿te das cuenta de la diferencia? ¿La conciencia varía? Sí varía. También Tito me habla de la conciencia cauterizada. ¿Qué significa eso? Es la conciencia endurecida. Muchas veces endurecemos la conciencia por diferentes razones. Porque nos negamos a hacer el bien, porque nos negamos a seguir las normas, porque nos negamos a seguir la autoridad. Entonces nos empezamos a endurecer y nuestra misma conciencia ya no nos delata tanto. Entonces fíjate hasta qué punto afecta ese pecado que traemos nosotros. ¿Amén? Amén. Ese pecado que está en nosotros. Y otra de las cosas que ocurre con el ser humano es que es hostil a las cosas de Dios. El ser humano no quiere saber de Dios. Romanos 2 me dice claramente que el hombre conoció de Dios porque hay una revelación general de que Dios existe. Y nadie la puede negar. Basta mirar los cielos. Basta mirar el mar que está detenido ahí y que no avanza. Basta mirar el sol y la luna que salen siempre a su mismo horario, en el mismo curso. Eso me habla de algo sabio, de algo tremendamente grande. Dios se ha revelado al hombre, claro que sí. Pero el hombre le dio la espalda. El hombre no le glorificó, dice la palabra, no le dio gracia, sino que entenebreció su pensamiento y su necio corazón fue cada día más oscurecido. ¿Por qué? Porque él se mira a sí mismo. El ser humano se mira a sí mismo, mira las obras que él hace, mira todo lo que él hace, no mira a Dios. Entonces el hombre es hostil, es resistente, rechaza a Dios, pero es sensible a todo lo que es de la carne. Por eso que la Biblia me dice que los 3 deseos más grandes, ¿cuál es? Deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria. Todos los seres humanos estamos atrapados por eso. Y por mirar eso, ¿qué vamos a mirar a Dios? Entre ahora a la iglesia, pero me quedo en mi casa y me miro una película en Netflix comiendo una pizza. O sea, esa resistencia está. Sí, hermano. Incluso está en nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que luchar para llegar? ¿Cuántas veces tenemos que luchar para orar? ¿Cuántas veces tenemos que luchar para estudiar la palabra? Porque hay una carne, que no tanto es el diablo, porque a veces le echamos más culpa al diablo de la que realmente hay que echarle. Es nosotros, somos nosotros mismos. Es nuestra carne la que se quiere gloriar, la que no quiere dar la gloria a Dios sirviéndole, sino vivir para su gloria. El ser humano quiere vivir para su gloria. Por eso que ese es uno de los pecados, la vanagloria. Amén.
Y acá en estos pasajes que acabamos de leer, el 15, 16, 17 y 18, prácticamente nos están dando la diferencia. La Biblia me dice que por un pecado, entró la muerte al mundo. Pero por un hombre, muchos pecados, muchos, hermano, hay desproporción ahí. Muchos pecados fueron lavados. Amén. Que por un hombre entró la muerte física y espiritual, pero por un hombre entró la vida en abundancia, la vida eterna y el don de Dios y la gracia de Dios, que son todas las virtudes en Cristo Jesús, los frutos del Espíritu que están en cada uno de los que han traído. Amén. Esa es la gracia de Dios, esa es la abundancia de Dios. Por eso dice el apóstol, es mayor la gracia que el pecado, es mayor la gracia, es mayor el postrer Adán que el primero. Sí que es mayor, porque en Él abunda todo. Yo estoy acá trabajando para Él. Esto es un regalo más de Dios. Sin contar todos los que ya tenemos. Muchas veces andamos buscando bendiciones, hermano. No entienden, no hemos entendido todavía que la mayor bendición es estar en Cristo Jesús. No la hemos entendido y andamos atrás de las bendiciones que son simple añadidura, nada más. Pero la bendición de Dios ya la tenemos si hemos creído en Él, si hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida para que Él nos gobierne y nos dirija. Ya están todas cumplidas, fueron cumplidas ya en la cruz. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? ¿Qué más tenemos que ir a buscar bendición? Si ya la tenemos. Estamos benditos por el solo hecho de haber recibido a Cristo. Amén. Y eso es lo que damos también. Porque estamos llenos de bendiciones. Ahora, si usted no lo cree todavía, le invito a que lo crea, hermano, porque lo dice la palabra. Porque mayor abundó la gracia y el don de Dios que el pecado. Amén. Y eso es lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Por eso es que el Señor me hablaba y me hacía entender que si no entendemos qué es el pecado, cuál es lo gravoso del pecado, el pecado está en nosotros, ese libre albedrío no es tan libre albedrío, porque lamentablemente somos esclavos del pecado, dice la Biblia. Por eso el apóstol decía, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. ¿Verdad que sí? Y termino diciendo que el pecado muere en mí. Entonces sí, luchamos contra ese pecado, porque lo tenemos, claro que sí, pero también sabemos que Cristo nos libertó del pecado. Amén. Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que entender, porque te vuelvo a decir, hermano, muchas veces caminamos en el Evangelio y andamos por arribita del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque no ondeamos en la palabra. Por eso es tan importante, creo que se viene recalcando bastante, de conocer los atributos de Dios. Cada vez que leemos nosotros la palabra, cualquier pasaje que usted lea de la Biblia, busque cuáles son las características, los atributos de Dios en este pasaje. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Dónde está Cristo en este pasaje? Y ahí usted va a empezar a conocer. ¿Cómo ve Dios mi actuar? ¿Cómo ve Dios el pecado? Porque es ahí donde la gloria de Dios se hace mucho más grande de lo que es con respecto a la cruz de Cristo. Todo nos lleva a la cruz de Cristo. Todo nos direcciona a la cruz de Cristo. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Hoy lamentablemente en muchas iglesias se enseña de que todo es por obra, de que es tener que hacer esto, tener que hacer aquello. Cuanto más hagas, bueno, es mejor porque así te vas a ir al cielo. Mentira del diablo. Mentira, porque la Biblia me dice que es por la obra de Jesús. Es por la obra de Jesús que nosotros tenemos entrada a los cielos. Es por la fe puesta en Él. Ninguno de nosotros somos capaces de dar nada. Este día, esta hora y esta palabra y esto que yo estoy haciendo acá no fue una idea mía. Está pensada por Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque dice que somos hechura suya, criados para buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Nadie acá es un ilustrado.
a decir el Señor: apartate de mí, no te conozco, porque es por la gracia de Él. No es por las obras. Sí, las obras son un producto de la fe, claro que sí. Pero ahora vamos a ver cómo se llega a eso. Pero no es por las obras. Señor. Por eso hay tanto religioso. Hay tanta gente que hace, y lo que menos hace es conocer a Dios. Yo a mi hijo le digo: ¿de qué me sirve a mí estar todo el día trabajando y no estar con vos? No, yo quiero estar con vos. Bueno, de la misma manera que dice el Señor. Vos estás ocupado haciendo 20.000 cosas, pero no me conocés. Ayúdalo. No me conocés, y yo sabes que quiero un hijo. Amén. Con el que pueda hablar. Al que le pueda hablar a través de mi palabra. Ayúdanos. Al que le pueda dar. Hermano, te lo dije hace un rato. El que busca halle. Amén. El que busca halle. Si vos te vas a quedar siempre en la orilla, va a venir Cristo y va a estar en la orilla. Así es, Señor. Pero esto es cuestión de ir entrando, hermano. Amén. Si vos querés perla, no la vas a encontrar en la orilla. Amén. Te tenés que poner los snorkel y tirarte clavado. No queda otra. Entonces, yo te digo: busca al Señor. Busca al Señor. Está bien hacer obras, sí que está bien, pero lo principal es conocer a Dios. Amén. Porque el Evangelio de Jesucristo no se resume en hacer y nacer, sino en servirle como Él quiere. Y el propósito de Dios es que seamos santificados. Y para ser santificados por su palabra, tenemos que conocerla. Amén, Señor. Tenemos que conocerla, mi hermano. Amén. Amén. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que la obra es de Cristo, entonces vos me vas a decir: ¿para qué tengo la ley? Ayúdanos, Jesús. El apóstol lo dijo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley está en vano? ¿Para qué está la ley? Hay De poder. ninguna manera, dice el apóstol. No, no es así. Romanos 8. Fíjate lo que dice. 1 y 2. Vamos a leer, hermanos. Romanos 8, 1 y 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en... Cristo Jesús. Porque es nuestro representante, ¿se acuerdan? Entonces estamos en Él, ya no estamos más en Adán. Estamos en Cristo. Los que no andan conforme a la... sino conforme al... El 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él clavó el pecado y la muerte. Amén. Quedaron ahí clavadas. Ahora es cuestión de que vos lo creas. De que yo lo creo. Porque si yo sigo creyendo que estoy atado, y bueno, voy a seguir atado. Pero ¿sabes qué? Cristo dice que al que realmente libertar, ese libre será. Amén. Entonces pasa una cuestión de creerle. ¿O le crees a la palabra? Si la palabra te está diciendo que Jesús venció la muerte, que Jesús venció el pecado, entonces ¿por qué hay pecado? Sí, pecamos, sí, hay pecados, pero tiene que mermar ese pecado. Amén. Tiene que mermar, porque Primera de Juan me dice claramente que tenemos pecado y no podemos decir que no pecamos, pero esos pecados no van a ser los mismos que los pecados que cometíamos. Porque si andamos en pecado, no sos hijo de Dios. No está Cristo en vos, porque dice la palabra: o ignoráis que vos sos templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual ha dado Dios. Así es, Señor. Entonces, si está el Espíritu Santo, si Dios nos ha libertado a través de Jesucristo de la muerte y del pecado, entonces ¿por qué decimos que seguimos atados al pecado? Líbranos, Jesús. ¿Por qué decimos que no podemos salir de ese pecado? Hay ¿Te poder. das cuenta que no tenemos que creer a la palabra? ¿Te das cuenta que ese creer es mucho más profundo que el creer que entendemos todos por arriba? Líbranos, Es Jesús. creerle a la palabra. Amén. Es creerle el poder de Dios. Es creerle a ese que estuvo en la cruz y Dios lo levantó al tercer día de entre los muertos. Es creerle a la palabra. Entonces, como recién te decía, sirvo a Dios, hago obras, me voy al cielo. No, error, no es así. Sirvo a Dios por fe, arrodillado, inclinado, rendido a sus pies, sometido, esclavo soy de Él. Y por amor a Él, en agradecimiento, voy a hacer lo que Él hizo. ¿Te das cuenta? Es diferente. Así es, Señor. Es diferente. ¿Por qué lo hago? Por amor. Como dijimos hoy, si me amás, vas a cumplir mis mandamientos. Así es, Señor. Por amor. No es por el obrar. No, hermano. Porque simplemente vas a ser un religioso. Y aparte, el obrar, yo hago. ¿Sabes qué muestra en vos? Que hay un yo personal. Amén. ¿Qué más? Yo personal, ¿qué más? El ego. Ego, ¿qué más? Vanagloria, ¿qué más? Soberbia. Y dice la palabra que Dios a los antiguos los mira De así. lejos. De lejos. Así que no sé si llegamos a la puerta para que nos diga, ni te conozco. No sé, Hay poder. tengo mi duda. Porque realmente es así. Hay
Hay poder. Entonces te das cuenta cómo Dios nos quiere entregados, Amén. rendidos ante Él. Porque hemos entendido, esta palabra nos enseña algo, hermano, muy, pero muy importante. Aparte de que es el pecado y todas las cosas que vimos. De que esto no es por obras. Amén. De que esto no es por obras, sino es porque Cristo, el obrar de Cristo, el andar de Cristo en obediencia. Y dice, por la desobediencia de uno, todos murieron. Por la obediencia de uno, que es Jesús, todos son justificados. Esa es la doctrina de la justificación. La obra de Cristo es imputada en nuestra vida y Dios nos puede ver solo a través de Jesús. Amén. Vos fíjate lo que pasó. Yo pensaba en esto. Nosotros teníamos un saldo, si usted quiere verlo de la parte económica, un saldo negativo. ¿Verdad que sí? Estábamos todos negativos. Nacemos condenados. Derecho a morirnos, a perdernos en el infierno. Vino Cristo, la doctrina de la redención, y pagó el rescate, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó, listo, quedamos a cero. Pero ¿saben qué? Que nuestro saldo no quedó a cero, Así es, Señor. sino que quedó en positivo, porque no solamente nos salvó, no solamente nos redimió, sino que nos imputó todas las virtudes de Jesús. Toda su obediencia, toda su justicia, toda su santidad. Porque con la justificación viene la santificación dada por Dios a través del Espíritu Santo viviendo cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo no va a abundar la gracia? ¿Cómo no va a abundar la gracia si Dios nos ha dado mucho más de lo que merecíamos? No merecíamos nada, de hecho. Pero fíjate que no solamente nos saldó la cuenta. Así es, Jesús. Vos te estás entendiendo Hay poder. lo que hizo Jesús. Amén. Ahora sí que tenemos un currículum hermoso, Amén. pero no hecho por mí, Sí, Señor. sino hecho por Jesús. Amén. Todo lo que nosotros podamos hacer, hermanos, todo, cualquier idea que se te pueda ocurrir, es de Dios. Es de Dios. Nunca te jactes, nunca te pienses, no caigas en ese error, porque lamentablemente como seres humanos siempre estamos ahí cerquita del ego, siempre luchando con ese ego. Pero tengamos en cuenta que acá el único que merece la gloria es Dios. Y que solo fuimos creados para darle la gloria a Él. ¿Y cómo se la damos? Rendidos a sus pies. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Por eso es que es necesario conocer la palabra. Porque es la única manera, hermanos, la única, de en serio, de conocer la obra de Jesús. Sí, Señor. De conocer lo que Dios espera de tu vida y lo que espera de mi vida. Amén. Bendito Dios. En Salmos 99:5. Y le pido a todos que se pongan de pie. Ayúdanos, Jesús. Porque quiero que lo leamos juntos para que no nos olvidemos de realmente lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a leer juntos. A ver, ¿qué dice ahí? Exaltar a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y a Él sea la gloria. Y a Él sea la gloria. Porque solo es por Él, hermanos. Solo es por Él que vamos a entrar al reino de los cielos. Solo es por su andar, por su belleza, por su amor, por su justicia, por su obediencia. Porque Él se sujetó al Padre, aún siendo Dios en carne. Y eso es lo que nos enseña su palabra. Amén. Y es por Él. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es vivir humillados en sus pies. Es vivir humillados en sus pies y disfrutar de ya la bendición que tenés. No necesitas andar atrás de ninguna bendición. La mayor bendición que tenés es la salvación dada por Jesús y la justicia de Él imputada en nuestra vida. Pero lo tenés que creer, hermano. Por eso la Biblia me dice que esto es para el que tiene oídos. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, no el hombre o la mujer, lo que el Espíritu dice. Claramente acá la Biblia me lo enseña. Jesús es nuestro representante. Nosotros somos los representados. Y Él nos representó 100% en amor. Y por eso hoy tenemos entrada al reino de los cielos. Pero seguimos siendo nadie. Solo hijos porque el Padre nos ama. Y porque Él nos ha dado encima ese nombre que nos queda tan grande, hermanos. Si usted se pone a meditar en todo lo que pensamos y que hablamos con respecto al pecado,
ese nombre nos queda muy grande a nosotros. Pero Dios es tan grande. Dios es amor. Claro que es amor. Porque tuvo que enviar a su único hijo, como decía hoy justo mi hijo. Esa palabra. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos allá en el infierno, sino que estemos con Él, que tengamos la vida eterna. Amén. Por eso, Señor, vamos a orar a Dios para darle gracias por esta palabra. Y después vamos a alabar a Dios, dándole gracias porque es lo que podemos hacer, rendidos a sus pies, entendiendo, hermano, entendiendo que esa es la manera de honrarlo, es la manera de darle la gloria. Si tú quieres pasar adelante, puedes pasar. Si tú te quieres quedar ahí, te puedes quedar. Yo no voy a manipular, no uso el púlpito para manipular a nadie, pero sí te voy a decir una cosa. Dios se merece toda la gloria. Y ojalá que en este momento tú seas confrontado por Dios. Que el Espíritu Santo te esté tocando para que entiendas y puedas adorarlo en libertad. Hoy cantábamos libre. ¿Sabés cuál es la libertad? ¿Cuál es la libertad que nos dio Cristo? No es para bailar, ni andar corriendo, ni andar desmayando, ni todas esas cosas. No, no. Es la esclavitud del pecado. Cristo nos libertó del pecado. Cristo nos hizo libres. Cristo nos justificó ante el Padre. Entonces el Espíritu se mueve en libertad, porque ya no somos esa naturaleza caída, sino que tenemos la naturaleza perfecta de Cristo, una naturaleza limpia, una naturaleza que va camino a la santidad por medio de Él. Amén. Aleluya. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te doy gracias, Dios mío, porque somos pecadores. Porque soy una tremenda, inmunda pecadora que está hoy en tu presencia, Señor, y no puedo creerlo todavía, Señor. Pero esta es tu gracia. Esta es tu gracia. Por eso, amado Jesús, yo te doy gracias. Solo puedo darte las gracias. Porque nada de lo que tenemos acá, Señor, merecemos. Absolutamente nada. Si tú hoy nos mandaras al infierno aún, Señor, lo mereceríamos, Dios mío. Pero tú, Señor, tu palabra nos dice que nadie es como tú. Por eso, Dios mío, yo te doy gracias por aparecer en mi vida. Te doy gracias, Señor, por aparecer en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque si estamos aquí es porque tú nos has traído, porque tú pagaste ese precio, tú nos rescataste, Señor. Tú nos rescataste y nos diste una nueva vida, llena de virtud, llena de fruto, llena de alegría, llena de gozo, aun cuando estemos en cualquier situación. El gozo mayor es tenerte aquí en mi vida, Señor. Oh, amado Jesús, solo mi alma puede darte gracias. Gracias y más gracias. Vivir rendida a tus pies, Señor, porque es lo que tú te mereces, Dios mío. Bendito Jesús, a ti sea toda la gloria, Señor. Aleluya. Me has tomado en tus brazos y me has dado